Vamos a analizar las palabras que están registradas en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62 a la letra dice así. Jesús le contestó, nadie que ha puesto la mano en el arado y mira a las cosas que deja atrás, sirve para el reino. Primero, ¿a quién le dirigió estas palabras? Y segundo, ¿cuál fue el motivo de ello? Bueno, primero vamos a irnos directamente a la Biblia y vamos a retroceder en ese mismo capítulo, ahora en los versículos 59 al 61. A la letra dice así. Luego le dijo a otro, sé mi seguidor. El hombre le dijo, Señor, permíteme que primero vaya a enterrar a mi padre. Pero él le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete y anuncia por todas partes el reino de Dios. Versículo 61. Y hubo otro que le dijo, te seguiré, Señor, pero deja que primero les diga adiós a los de mi casa. Retomamos el versículo 62. A esto Jesús le contestó, esto para ambos casos. Nadie que ha puesto la mano en el arado y mira a las cosas que deja atrás, sirve para el reino de Dios. Entonces, ya definimos a quién dirigió estas palabras y también por qué. Pero, ¿qué significado tienen estas palabras? Quizás un poco complejas, porque ¿cómo es posible que Jesús haya dicho que deje que los muertos entierren a sus muertos? No permitamos que la duda entre en nuestra mente. En la atalaya del 15 de diciembre de 1985, en las páginas 13 y 14, nos disipa la duda en ambos casos. Jesús dijo a otro que estaba presente, sé mi seguidor. Pero éste le contestó, permíteme primero ir y enterrar a mi padre. Note la respuesta de Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos, mas vete tú y declara por todas partes el reino de Dios. La excusa de este hombre no daba a entender que su padre ya hubiera muerto. Usemos la lógica. Si hubiera muerto, habría sido muy poco probable que su hijo hubiera estado en aquel camino escuchando a Jesús. No, no fue así. Por lo que dijo el hombre, parecía que estaba pidiendo tiempo para esperar la muerte de su padre. No estaba dispuesto a poner de inmediato el reino de Dios en primer lugar en su vida. No era su prioridad. El registro nos habla de un tercer hombre, quien se ofreció de voluntario y dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme decir adiós a los de mi casa. Parece que este hombre estaba pidiendo hacerse seguidor de Jesús de manera condicional. En realidad estaba diciendo a Jesús, mira, seré uno de tus seguidores a condición de que... ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Nadie que ha puesto la mano en el arado y mira las cosas atrás es muy apto para el reino de Dios.
Cuando el labrador quiere hacer un surco recto en el campo, tiene que seguir mirando adelante. Si vuelve la cabeza para mirar atrás, es probable que el surco quede sinuoso. Hasta puede que él mismo se cause un tropezón. Así es en el caso de los seguidores de las pisadas de Jesús. Si se distraen, si miran hacia atrás a este viejo sistema de cosas, aunque sea por un momento, pueden buscarse problemas y hacer que sus propios pies tropiecen y se alejen del camino estrecho que conduce a la vida. Con esto en mente, pensemos en lo siguiente. En todos los tiempos ha estado presente la angustia, el sufrimiento, incluso el deseo por los buenos momentos. La ilustración que utilizaremos tiene como propósito ubicar los problemas en el lugar correcto, mas no debemos confundir y mucho menos comparar el uno con el otro. La comparación nos llevaría a equivocarnos, cansarnos y no saber si estamos en el presente o pasado. Llevar nuestro presente al pasado o traer el pasado a nuestro presente sería pretender hacer un cóctel de ambos y creer que esta mezcla será nuestro futuro. Nada más alejado de la realidad. Veamos. En una sesión de grupo, la psicóloga en un momento dado levantó un vaso de agua. Cuando todos se anticipaban en su mente oír la clásica pregunta: ¿el vaso está medio lleno o medio vacío? Para el desconcierto de todos, ella en lugar de esto preguntó: ¿cuánto pesa este vaso? La respuesta de los asistentes del grupo variaron entre 200 y 250 gramos. Pero la psicóloga respondió: el peso no es importante, sino la existencia y su contenido, porque dependerá de cuánto tiempo sostenga el vaso. Si lo sostengo durante 1 minuto, no es problema. Si lo sostengo 1 hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo 1 día, mi brazo se entumecerá y se paralizará. El vaso no cambia, ni de tamaño ni de peso. Pero, cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportarse se vuelve. Después continuó diciendo: las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas en ellas 1 hora, no pasa nada. Si piensas en ellas 1 día, empiezan a doler. Si piensas en ellas todos los días, acabas sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. En conclusión, cuando algo nos preocupa, puede que el hecho de estar continuamente pensando en ello nos haga incapaces de ver la solución. Muchas veces la respuesta está en apartar por un momento esa situación para que podamos seguir avanzando.
Esta actitud hará que no nos paralicemos ante los problemas, sino que busquemos una solución inteligente, creativa. Si no apartamos los problemas, la carga se hace insoportable y nos perjudicará tanto física como mentalmente, además de impedirnos ver claramente la solución. Así que la clave es, hay que acordarse de soltar el vaso. Veamos un ejemplo de cómo las preocupaciones a veces distorsionan nuestra manera de ver las cosas. Y eso sucede porque somos seres imperfectos. Pero vayamos a la Biblia. Veamos lo que nos dice Números capítulo 11, el versículo 5. Como bien vamos a leer, en esta ocasión los israelitas ya estaban fuera de Egipto. Jehová los había rescatado e iban a la tierra prometida. Números 11:5. Cuánto echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto, y los pepinos, las sandías, los puerros, las cebollas y los ajos. Al leer esto, podríamos pensar cuán injusto fue Moisés para interceder ante Jehová y sacarlos del pueblo de Egipto. Los clamores de los israelitas era que el pescado, los pepinos, las sandías, los puerros, las cebollas y los ajos eran abundantes, deleitables, y por si esto fuera poco, eran gratis. Pero sabemos que no fueron gratis. Eso no es así. Y no es una especulación personal. Vayamos a la palabra de Dios, ahora a Éxodo capítulo 1, los versículos 13 y 14. Veamos. Por eso, los egipcios sometieron a los israelitas a una dura esclavitud. Les amargaron la vida, obligándolos a trabajar muy duro. Los pusieron a trabajar con mezcla de barro y ladrillos y a hacer todo tipo de labores en los campos. Así es, los maltrataron y los explotaron con todo tipo de trabajo de esclavos. Si notamos, por ningún lado encontramos una palabra que se subraye en dulzura para los israelitas. De hecho, en el inicio del versículo 14 dice, les amargaron la vida. ¿Cómo? Obligándolos a trabajar. ¿De qué manera? Muy duro. ¿Haciendo qué? Ladrillos y todo tipo de labores en los campos. Además, los maltrataron y los explotaron con todo tipo de trabajos de esclavos. Después de leer este registro, pudiéramos decir que era una vida agradable, que el pescado, los pepinos, la sandía, los puerros, las cebollas, los ajos eran gratis. De ninguna manera.
y sobre todo, nada cómodo. Aquí en Éxodo, capítulo 3, versículo 7, encontramos un testigo de peso de las circunstancias y la condición en la que vivían los israelitas bajo el yugo de los egipcios. Éxodo 3:7. Veamos quién es este testigo de peso. Jehová añadió: de veras he visto el dolor de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas por culpa de los que los han esclavizado. Conozco bien sus sufrimientos. Ahí tenemos un testimonio fiel, justo, exacto, sin mentiras. Así que los israelitas no la estaban pasando bien. Los israelitas recibían algunas cosas a cambio de esclavitud. Y esto, ¿qué nos enseña a nosotros? Aprendemos que es muy fácil olvidarnos de lo malo de nuestro pasado y quejarnos por nuestra situación presente, la cual es mucho mejor que el pasado, o viceversa. Y aquí es donde nos está pasando traer nuestro pasado al presente o llevar nuestro presente a nuestro pasado o hacer una revoltura pensando que eso nos va a dar condiciones buenas para nuestro futuro. En Números capítulo 11, en el versículo 6, nos habla de otra queja de los israelitas. Esta queja es muy importante, pero ahora nos estamos quedando sin fuerzas. Lo único que vemos es este maná. Qué injustos estos israelitas. Despreciaban lo que estaban recibiendo de parte de Jehová. Subrayan, lo único que vemos es este maná. Un reproche injusto, ausente de agradecimiento. Y en ocasiones, en el presente así sucede. Cuidado. Nos quejamos y tal vez muchas personas desearían tener ese maná, lo que nosotros tenemos, y nosotros quejándonos. Cuidado. Las fuerzas es un estado psicológico, porque Jehová siempre nos da las fuerzas para superar todas las pruebas que se nos presenten. Así que Él nos provee lo necesario, como hacía la provisión para los israelitas. Les daba el maná que era suficiente y necesario para que se alimentaran, estuvieran fuertes y siguieran camino a la tierra prometida. Además, Jehová nos provee, nos da el descanso para reponer estas fuerzas y nos las da con su Espíritu Santo. Los israelitas se quejaron sin causa alguna y se olvidaron de valorar lo que tenían, que era muy preciado. No hagamos nosotros lo mismo. Dejemos el pasado en su lugar. Nuestro futuro dependerá de nuestra actitud a las decisiones que tomamos ajustadas a las normas en nuestro presente de Jehová nuestro Dios. Y recordemos, Lucas
9:62, palabras del Señor Jesús, lo dijo muy claro. Nadie que ha puesto la mano en el arado y mira las cosas que deja atrás, sirve para el reino de Dios. Así que nuestras prioridades o nuestra prioridad debe de ser la predicación de las buenas nuevas del reino. Llevar a todas las personas, convidar a todas las personas de ese mensaje de vida.